cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar con ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Hoy tenemos uno que pertenece a un autor cuya importancia quizás no sea tasado completamente. Un personaje polémico, un personaje complejo que marcó el final del siglo XX porque desnudó el aparato o el aparataje represivo brutal del comunismo soviético. Estamos hablando de Alexander Solzhenitsyn y este es el libro que nos convoca hoy. Un día en la vida de Iván Denisovich. Alexander Solzhenitsyn. La traducción que tenemos y la edición que tenemos es la de Tusquets, que es completa. Ya les vamos a dar más pormenores de este libro y por qué su importancia es radical. Solzhenitsyn es un hombre que se hizo famoso por diversos factores. Suya es una de las obras quizás más importantes del siglo XX, repetimos, para desnudar con pormenores muy detallados el aparato destructivo, represivo, brutal de los campos de concentración soviéticos que se manejaban en Siberia. De él es la obra, repetimos, fundamental, una obra que es en sí misma un punto de quiebre y se trata del archipiélago Gulag. Pero esta obra es anterior. Un día en la vida de Iván Denisovich es una obra que en el momento en que fue publicada tuvo una cantidad de coincidencias que hicieron que su autor en ese momento cobrara alguna fama dentro de aquella Unión Soviética. Y vamos a empezar por diversos puntos y luego le entramos a la novela. Primero vamos a darles a ustedes algunas coordenadas históricas que seguramente pueda que conozcan, algunos no, y es importante tenerlas claras. El comunismo soviético, como ustedes saben, se instaura desde la Revolución de Octubre del 17 y ahí empieza un proceso completo de deconstrucción de las instituciones previas que había tenido el zarismo soviético y la instauración, sin que hubiese aquella fase intermedia de un supuesto capitalismo, se pasa directamente al socialismo y eso lo hace Stalin de una manera muy brutal. Stalin gobierna ese país y prácticamente lo destruye y reconstruye a su manera y a lo que creían ellos. Por supuesto, con muchas purgas, con muchas personas que fueron asesinadas por millares, con sectores, por ejemplo, porque la Unión Soviética era precisamente eso, una suma de distintos países, con algunos de esos países sumidos a la hambruna, el caso de Ucrania en 1929, en 1930, y otros países pues sometidos a esa especie de purga y de permanente búsqueda de esa sociedad ideal que prometían los socialistas y que no era otra cosa que la expoliación salvaje de un montón de gente por un grupito de personas que se concentraban casi todos en Rusia. El punto es que ni siquiera Stalin era ruso, él venía de Georgia, como tampoco lo será quien lo suceda, que es Nikita Khrushchev, que será ucraniano. De manera que estos personajes van manejándose dentro de la administración de la Unión Soviética. El punto es que Stalin gobierna prácticamente hasta su muerte y entonces ahí, cuando le sucede a Nikita Khrushchev, la Unión Soviética entra en un periodo convulsivo de revisión de lo que fue el periodo pre-estaliniano y post-estaliniano, y sobre todo Khrushchev se concentra mucho en desestalinizar la sociedad soviética, cosa que se puede decir aquí muy fácil en esta grabación, pero que implica, repetimos, un proceso de decantación muy grande. Se empezaron a revisar un montón de metas e ideas dentro de ello. En medio de todo eso, este hombre, Alexander Solzhenitsyn, publica este libro que inmediatamente es tomado como una denuncia contra los campos de concentración del estalinismo. Entonces, por eso esta obra, que es una obra pivote y fundamental dentro del desarrollo de este autor, se publica en ese momento. Entonces, ya les vamos a dar, repetimos, más pormenores de fecha y todo eso. Lo primero es ver la foto a grandes rasgos para después entrar en más alta definición en algunos de sus detalles. Entonces, tenemos Solzhenitsyn es un hombre que publica este libro en un momento muy importante. El libro tiene una circulación. Sin embargo, Solzhenitsyn va a ser un actor por su misma característica de denunciante, de persona que no está conforme con lo que está viviendo y por sus ansias de libertad. Va a ser un sujeto irritante dentro de la Unión Soviética, de donde luego a la larga se le sacará. Él será un emigrado y tampoco en Occidente encontrará ese ideal del emigrado que buscaba Occidente tener, porque su propia denuncia es algo que hace o destapa muchísimas de las farsas que se mantenían en buenos países, en muchos países occidentales, sobre lo que era el cotejo con el comunismo soviético, sobre todo en países como Francia, donde gran parte de los intelectuales estaba plegado
a reírle las gracias a los asesinatos y a las vulgaridades terribles que se mantenían en contra de los derechos humanos en esa Unión Soviética. De manera que todo eso lo va a desnudar Solzhenitsyn, y el aparato de mucha izquierda mundial lo va a perseguir en el sentido de arrinconarlo, y de por sí ya el sujeto no era precisamente una vedette, no le gustaba mucho la luz pública, y por ello sufrió pues repetidos escarnios de diverso tipo. El punto es que este libro, que es el que nos concentra hoy, es el primero que lo lanza a la fama. ¿Y de qué se trata el libro? El libro es precisamente como lo dice el título. Se los vuelvo a mostrar. Y aquí está. Un día en la vida de Iván Denisovich. Este sujeto, Iván Denisovich, que en la novela no se va a llamar así, sino que se le va a llamar simplemente Shukov, que es una especie de remoquete, o eso así lo van a llamar sus compañeros de prisión, o si no lo van a llamar el preso S-854, que es como se le conoce. Nos va a demostrar lo que es el aparato brutal represivo de deconstrucción y destrucción del alma humana en esos campos estalinistas. La novela plantea justamente eso. Es un día, es decir, desde el momento en que el sujeto se levanta en la mañana, o los levantan como aproximadamente desde 5 y 6 de la mañana, hasta el momento en que él se acuesta. Esa hora no la precisan, pero es un momento en el cual él pasa una revista muy básica de lo que fue su día. Y eso es así porque esa vida que están llevando estos hombres es una vida que se mide día a día. Ahí no hay futuro, ahí no hay pasado, no hay sino un permanente presente en donde usted, si logra llegar a la noche de cada día, usted tuvo un triunfo de vida. ¿Por qué? Porque son muchísimas las cosas que pueden sucederle durante ese día, muchísimas las formas en que usted pueda caer en desgracia, y esto sucede todo mientras los termómetros están marcando en ese momento algo así como menos 40 bajo cero. Quien esto les habla jamás ha estado en una temperatura así. Yo lo más que he podido atestiguar es una temperatura cercana a los menos 18, probablemente menos 20 grados, y ya eso la hace bastante difícil de manejar, incluso con los abrigos modernos que puedan existir, etcétera, etcétera. Usted empieza a sentir en las partes del cuerpo que están expuestas al clima, puede sentir en la piel, en los ojos, inmediatamente la agresividad. No puedo imaginar cómo sería una temperatura de menos 40 grados, cual se registra en esta novela. El punto es que Shukov pasa ese día, y la novela es una especie de cámara acompañante a lo largo de todo, y una cámara que le acompaña, digámoslo así, imaginariamente, y que muestra sus pensamientos. El punto es que el hombre tampoco se nos revela como un gran intelectual. Es un sujeto que, fíjense ustedes, ¿cómo cayó el preso? Bueno, como muchos cayeron. Es que hasta en eso es paradigmático el trabajo de Solzhenitsyn, que no es, repetimos, probablemente un gran escritor, si usted lo quiere buscar aquí. Esto no es Tolstoy, esto no es Dostoyevsky. Esto es una cosa en donde la narrativa se presta a desnudar, a denunciar lo que está sucediendo, porque nadie lo va a hacer sino uno mismo. Entonces, Denisovich es un hombre que se presenta como un hombre muy poco culto, más bien un tipo campesino, que en lugar de inteligencia lo que tiene es astucia, y su única preocupación es sobrevivir permanentemente. ¿Cómo cayó preso? Les repito, muy sencillo. Él se le plantea como si fue parte de esas tropas que quedaron rusas, que estaban luchando contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En algún momento habrían quedado aislados. Él cae preso en manos de los alemanes, luego se le libera o él se escapa, esa parte no la recuerdo precisamente, y entonces en lo que va devolviéndose al territorio soviético, lo capturan los soviéticos y en un juicio absolutamente absurdo lo condenan a 10 años por espionaje. Y él mismo coopera porque sabe que o lo meten preso en esos campos de concentración por espionaje o lo van a matar. De manera que la opción para él está relativamente clara, y como un campesino intuitivo, que es lo que es, y así se le presenta, él no tuvo ningún problema en escoger eso y está permanentemente preocupado en decir lo que hay es que sobrevivir. De hecho, cuando termina la novela, él dice, así culmina un día en la vida de Iván Denisovich, le quedan algo así como 3.844 días todavía por vivir. Entonces, uno puede darse cuenta de que la perspectiva en la cual se está midiendo el tiempo es en la supervivencia del día a día. No hay unos planes futuros en esto. De manera que entonces vamos a entrarle ya a algunas de las lecturas de esta novela, que repetimos, es una de esas obras fundamentales del siglo XX que tiene que ser leída para entender el horror de los campos de concentración soviéticos. Horror que muchas personas han querido olvidar, porque hoy en día se señalan, con muchísima razón también, los horrores que hizo el fascismo, entiéndase, tanto el fascismo italiano como el nazismo en Alemania, y eso se ha ejemplificado. Sin embargo, a la par que eso sucedió así, el otro gran fenómeno antiliberal, que fue el comunismo, que mató
según las cuentas que usted pueda manejar, entre 100 o 150 millones de personas, hay quienes quieren como olvidar o diluir ese recuerdo tan terrible. Obras como esta ayudan a poner las cosas en perspectiva y a que la gente se dé cuenta de dónde venía todo esto. Entonces, dice acá, déjenme decirles primero que la traducción y prólogo que estoy manejando de la edición de Tusquets la hace Enríquez Fernández Vernet y es quien nos presenta esta novela. Y dice acá sobre ella, dice, es la primera vez que se traduce al castellano el texto definitivo y completo del autor, directamente del ruso. Hasta ahora, la única traducción directa en España, al catalán, había sido la magnífica versión de Augusto Vidal en 1964, mientras que las otras tres, Círculo de Lectores, Bruguera y Plaza Janés, habían venido del francés y del alemán. De manera que esto pertenece a esas nuevas generaciones de traductores en España que están versados y capacitados para traducir directamente del ruso, lo cual seguramente en la historia no era así. De hecho, mucha de la literatura rusa probablemente habría algunos que podían hacerlo, pero ahora son muchos más y no es único este caso de tener buenas traducciones del ruso, en donde hay más personas ya capacitadas y están haciendo lo propio. Paso entonces a decirle algunas cosas respecto a la novela. Estoy en la página 31 y dice acá, estoy tratando de buscar el comienzo, que me parece, dice así, este es el comienzo de todo el famoso día en la vida de Zhukov o Iván Denisovich, como usted lo quiera llamar. A las 5 de la mañana, como cada día, tocaron a Diana. Unos martillazos contra un carril afuera del barracón de mando. El sonido, intermitente, atravesó sin fuerza los cristales cubiertos con 2 dedos de hielo y pronto enmudeció. Hacía frío y al centinela no le apetecía dejarse la mano repicando. El sonido cesó. Tras la ventana todo seguía a oscuras como en plena noche cuando Zhukov salió a la letrina. Desde la ventana se vislumbraban 3 focos amarillos, 2 en la zona exterior y otro en el propio campo. Por alguna razón nadie venía a abrir el barracón ni se oía tampoco que los ordenanzas estuvieran ensartando ya el zambullo de sus varas para llevárselo. Zhukov jamás se quedaba dormido. Se levantaba siempre al toque de Diana. Hasta el momento de formar quedaba libre hora y media de la que disponer a voluntad y quien conocía la vida en los campos siempre podía buscarse alguna cosilla que hacer. Surcirle a alguien una funda para los mitones con un retal de forro viejo o arrimarle el catre a alguno de los ricos de la brigada, sus botas de fieltro secas para que no tuviera que ir descalzo a buscarlas, en fin. Y ahí puede usted darse cuenta de la psicología de este hombre, que se la pasaba buscando ese pequeño detallito de cómo ganarse el favor con este o con aquel, porque él es un preso que no tiene nada, no tiene nadie que vele por él, no tiene familia. Un tiempo la tuvo y le mandaban incluso cosas, pero al darse cuenta que no le llegaban, que se las quedaban los guardias, les pidió que no les mandaran más nada. De manera que este hombre, cuya vida se va justamente en ese arte de la supervivencia cotidiana, allí se le presenta, ahí se ve, arrimarle las botas a aquel que tiene más influencia, a aquel que tiene un poco más de dinero y puede ayudar, en fin, las diversas desigualdades que pueden darse en este mundo sin esperanzas de los campos estalinistas. Dice acá, estoy leyendo en la página 31, porque él pretende hacerse enfermo. Y fíjense ustedes lo que les decía con respecto a lo que es el clima, donde supuestamente había una ley no escrita en ese campo de concentración que si el termómetro llegaba a marcar por debajo de los 40 grados bajo cero, es decir, si pasaba a 41, supuestamente no los dejarían salir. Pero era difícil que eso sucediera porque el termómetro lo tenían en un lugar particular. Y dice lo siguiente. Rodearon otro poste del que colgaba un termómetro recubierto también de escarcha, aunque guarecido del viento para que no bajase demasiado. Zhukov lo miró de reojo, esperanzado, hacia el tubo blanquecino. Cuando marcaba 41, no lo sacaban a trabajar, pero hoy no llegaba ni a 40. Imagínense ustedes las temperaturas de las que estamos hablando. Y ahí empieza, repetimos, los pormenores de la vida de este hombre que se va en un momento donde no puede y está ideado el campo de represión para no dejarles ni un minuto ocioso. Es decir, ellos tienen que estar permanentemente buscando algo que hacer o se les pone alguna actividad y siempre está la espada de Damocles del aislamiento en condiciones aún peores a las que están viviendo. Es decir, si a usted le parece que lo que está viviendo este hombre es difícil, pues existen, y todos lo saben, cosas mucho más difíciles. Fíjense ustedes, y aquí está el relato que hace la narración cuando habla el momento en que lo pusieron preso. Dice aquí en la página 97. Según obraba en el sumario, Zhukov había sido condenado por traición a la patria. Condena, por cierto, muy frecuente en los regímenes comunistas, para cualquier cosa sirve, ¿no? Confesó que sí,
que se había dejado capturar con intención de traicionar a su país y que los alemanes lo soltaron para cumplir una misión secreta. Ni a Schuhoff ni al juez de instrucción de ese momento se les ocurrió de qué misión podía tratarse aquello, así que en el sumario lo dejaron simplemente como una misión. Los del contraespionaje atizaron a Schuhoff a conciencia. Estaba bien claro, si no firmaba, saldría con los pies por delante. Si firmaba, aún viviría otro poco. De manera que firmó. En realidad las cosas ocurrieron del siguiente modo. En febrero del 42 todo el ejército quedó cercado en el frente del noroeste y los aviones no les arrojaban nada que comer porque simplemente ya no había. Incluso llegaron a raspar los cascos de los caballos que se habían reventado y a poner esas virutas córneas en remojo para comérselas. Tampoco tenían munición, así que los alemanes iban dándole caza por los bosques y cada vez hacían prisioneros a unos cuantos. Schuhoff estuvo unos días cautivo con uno de estos grupos, en el mismo bosque, y luego se evadió con otros 4. Se arrastraron por bosques y pantanos hasta encontrar de milagro a los suyos. Un tirador de ametralladoras tumbó a 2 de ellos ahí mismo. Un tercero acabó muriendo a causa de las heridas. Los 2 restantes consiguieron cruzar. De haber sido listos, habrían dicho que habían estado dando tumbos por los bosques y no les habría pasado nada. Pero en cambio dijeron francamente que habían escapado de los alemanes. ¿Con qué prisioneros? Ajá, espías fascistas, eso es lo que son. Y los encerraron. Y ahí se ve pues el resto de la situación, que le condenan a 10 años, pero a 10 años que son condenados en el olvido, en un campo donde ya ninguna familia, nadie se acuerda de estos personajes lanzados allí a la buena de Dios, si se pudiera decir. Les sigo leyendo un poco más para dar más foto de este horror que narra acá este hombre en una novela que, repetimos, fue usada por la administración de Khrushchev y esa gente que estaba tratando de desestalinizar el país, en parte para mostrarle a la nación los horrores del estalinismo, que no serían para nada especialmente malos con relación a los campos que se mantenían en la Unión Soviética para toda persona que pensase distinto al régimen que estaba explotando o expoliando al país. Lo cierto es que hay un momento en que viene las reparticiones de algunos paquetes y correspondencia que llega, y aquí es bien interesante porque usted puede darse cuenta a medida que va leyendo esto de las clases de los presos. Ese tipo de cosas que uno, por ejemplo, no se percata a menos que lea a los sujetos que han estado en los campos de concentración, como Primo Levi, por ejemplo, o algo así, o el propio Denisovich. Es decir, cuando usted empieza a leer, se da cuenta que todos están presos, todos están sujetos a ese régimen de muerte y horror, pero aún dentro de la agonía permanente que se vivía, las categorías de abandono no son iguales y algunos la llevan peores que otros. Unos, como este caso de Schuhoff, se la pasa siempre tratando de ver qué puede hacer para sobrevivir, para llegar al final del día, para lograr esa cucharadita extra de sopa, esa que la sopa le den un poquito más de pan, ese tipo de cosas, lograr un poquito de tabaco o un poquito de agua caliente, ese tipo de cosas en la cual su astucia le ayuda permanentemente a ir como una especie de escollos, irlos venciendo uno a uno hasta llegar a la noche y sobrevivir una vez más. Dice acá en la repartición de los paquetes: la fila de presos seguía las paredes del vestíbulo. Schuhoff se puso en la cola. Y esto a pesar de que él no tenía nada, que él sabía que no le iba a llegar nada, pero él se ponía allí por si acaso. Y decía, guardaban cola con zurrones y bolsitas. Detrás de la puerta, el propio Schuhoff jamás había tenido un paquete en aquel campo, pero lo sabía de oídas. Te abrían la caja con una hachuela y el vigilante lo sacaba todo para examinarlo. Cortan, parten y vacían y manosean. Todo lo que sea líquido, en botellas o en tarros, lo abren y te lo vierten en tus propias manos o en una toalla para que el envase no te lo puedas quedar, que por alguna razón esto les da miedo. Si hay alguna tarta o dulces que se salgan de lo corriente, o bien embutido o pescado ahumado, el vigilante le pega un bocado sin más contemplaciones. Tú protesta y verás que te echa un discurso de lo que está prohibido y lo que no se permite, y además se quedará con todo. Empezando por el vigilante, el que recibe el paquete tiene que andar repartiendo todo a diestra y siniestra. Es decir, usted no puede disfrutar de eso que le van a dar. Tienen que empezar a pagar, digamos así, impuesto por el paquetico que le llegó. Dice más, aún después que te hayan hurgado todo el paquete y la caja no te la entreguen, recógelo todo del mostrador y guárdalo en tu zurrón o llévatelo en los faldones de la zamarra y lárgate ya, que le toca al siguiente. A veces te meten tanta prisa que se te olvida algo ahí encima, pero ni te molestes en volver a buscarlo, porque ya no estará. Y entonces habla, fíjense ustedes, decía sobre la perspectiva de Schuhoff, que está metido en esa cola viendo a ver qué agarra. Dice, hacía tiempo en Ust-Ishma, Schuhoff había recibido paquetes un par de veces.
pero él mismo le escribió a su mujer diciéndole que no valía la pena, que no le enviara ya nada más, que lo guardara para los chiquillos. En aquel ambiente de miseria. Y este es un hombre que salió a pelear por la Unión Soviética. Imagínense ustedes el tratamiento brutal al que está siendo sometido. Les leo más. Dice un pedacito, estoy en la página 187. Está hablando de las sopas y la forma como se administraba el contenido calórico en casi todos estos campos de concentración. En el caso de los nazis de una manera espantosamente calculada, en el caso de los soviéticos calculada también, pero no quizás tan exacta. Las comidas que se le daban y las razones a los precios, las raciones, estaban muy medidas en relación al uso calórico que iban a tener. Y fíjense las reflexiones que presenta Solzhenitsyn en el caso acá de Iván Denisovich, y dice lo siguiente. Zhúkov se quitó, iban a comer, ¿no? Zhúkov se quitó el gorro de piel y lo puso sobre sus rodillas. Inspeccionó con la cuchara primero una escudilla y luego la otra. Podía pasar, hasta había algo de pescado. Lo normal era que por la noche la sopa siempre fuera más floja que por la mañana. Al preso había que alimentarlo de mañana para que pudiera trabajar, pero a la noche se dormiría de todos modos y no estiraría la pata. Es decir, era difícil que se muriese allí y había que darle menos comida. Entonces usted se da cuenta en ese tipo de detalles. Estas son cosas que incluso para muchas personas en la Unión Soviética fueron sorpresivas, porque esta brutal sojuzgación del ser humano se mantenía muy apartada de la opinión pública o de lo que era la imagen hacia la opinión pública. Y fíjese cómo concluye. Les leí el comienzo y voy a leer ahorita el final de esta novela. Repetimos, es la novela que nos ocupa. Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, su primera gran obra, o al menos la primera gran obra publicada y conocida. Dice para terminar, luego de ese día tan complejo, él llega ya, después de haber sobrevivido y miles de cosas que pasaron, en donde estuvo a punto varias veces de ser enviado al calabozo de castigo y varias cosas, en fin, él llega y logra colarse hacia su litera pequeñita y dice, Zhúkov se durmió plenamente satisfecho. Muchos habían sido sus triunfos durante ese día. Se había liberado del calabozo. No habían mandado a su brigada a la colonia socialista. A mediodía se había hecho con otra ración. El jefe de brigada había conseguido una buena prorrata. Había disfrutado levantando su pared. No le habían pillado la hoja de sierra durante el pasamanos que había ganado, que había conseguido esconder. Había ganado algo con César por la tarde y hasta había comprado tabaco. Y no se había puesto enfermo. Eso ya se había pasado. Había transcurrido el día sin que nada lo enturbiase. Un día casi feliz. De cabo a rabo hasta el final de su condena, habrían de pasar 3.653 días así. Los 3 demás por los años bisiestos. Y así termina la novela, que da la cuenta de esta supervivencia cotidiana, en donde lo más pequeño, el hombre está reducido en estos campos de concentración a lo mínimo, a la mínima ganancia de una caloría, de una comidita, de un beneficio mínimo que le permita la subsistencia. De hecho, cuando él dice no se puso enfermo es porque al comienzo, cuando él se despierta, él se siente mal y va a la enfermería, pero se da cuenta que es mucho peor matricularse o presentarse como enfermo por lo que le va a venir a pasar que simplemente estar haciéndose pasar como que trabaja durante el día. Es el comunismo soviético, es una de esas cosas aterradoras del siglo XX que junto con el nazismo y el fascismo italiano nos dejaron cicatrices perpetuas que algunos han querido olvidar, pero que no deben olvidarse jamás, ni lo que es conocido hoy en día como el Holocausto, en el cual se mataron deliberadamente a judíos que no tenían ni arte ni parte en aquella historia en donde se les utilizó como chivos expiatorios, o en el caso del comunismo soviético, muchas minorías de las cuales se ha ido sabiendo que fueron objetivo de destrucción, el caso también de las hambrunas en Ucrania, etcétera, etcétera, son cosas que no deben jamás olvidarse. Y obras como la de Solzhenitsyn, tanto como puedan ser incómodas en ese remaquillamiento que algunos políticamente procuran, son obras fundamentales para el siglo XX. Si usted tiene la oportunidad de ponerle la mano a este libro, debe tratar de hacerlo. Se lee muy fácil, no es un libro largo, tiene aproximadamente unas 180 páginas y se lee fluido porque la prosa es simplemente un sobrevivir perpetuo y usted se siente como si fuese una cámara que está acompañando a este pobre hombre a lo largo de los dificilísimos retos que tiene que superar durante el día. Les habla Ivo Hernández, un placer como siempre estar junto a ustedes y venimos con más reseñas de más libros. Si usted tiene la paciencia y nos quiere acompañar, dele que le gusta, márquelo allí y estaremos pendientes para darle más criterios y más historias sobre otros libros por venir. Que tengan todos una muy feliz semana.